Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Hoy conocerás una de las historias más impactantes de la Biblia, la historia de un hombre que tenía todo y lo perdió todo. Pero más allá de la tragedia, esta es una historia de fe, perseverancia y redención. Imagínate esto: un hombre rico, con una gran familia, tierras fértiles y rebaños incontables, un hombre que servía a Dios con todo su corazón, un hombre que, sin saberlo, se convertiría en el centro de una batalla espiritual que cambiaría su vida para siempre. Si crees que esta historia merece ser contada, suscríbete y comenta amén, para que la palabra de Dios siga llegando a más personas. Job, el hombre más justo de su generación. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. Su riqueza era enorme, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Job 1:2-3. Pero lo que lo hacía verdaderamente grande no era su fortuna, sino su fe en Dios. Job no solo adoraba al Señor con devoción, sino que intercedía por su familia, ofreciendo sacrificios en caso de que hubieran pecado. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job 1:5. Job era un hombre intachable, pero lo que no sabía es que su fidelidad sería puesta a prueba de una manera que nadie podría imaginar. Un día, en el reino celestial, ocurrió algo extraordinario. Los ángeles se presentaron ante Dios, y entre ellos estaba Satanás. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job 1:6. Dios, conociendo el corazón de Job, presumió la fidelidad de su siervo ante Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1:1-8. Pero Satanás desafió a Dios. Alegó que Job solo era fiel, porque lo tenía todo, que si lo perdía, blasfemaría contra Dios. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Job 1:9-10. Entonces Dios permitió la prueba, pero con un límite. Todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Job 1:12. Así comenzó una de las pruebas más intensas jamás registradas en la historia de la humanidad. ¿Qué pasó con Job? ¿Pudo resistir la tormenta? Déjanos en los comentarios qué harías tú en una prueba así, y no olvides suscribirte para seguir con esta increíble historia bíblica. ¿Qué harías si en un solo día lo perdieras todo? Job, un hombre recto y temeroso de Dios, estaba a punto de enfrentar la prueba más difícil de su vida. Sin saberlo, su fidelidad había sido puesta en duda ante el mismo trono celestial. Dios permitió que Satanás lo tocara con una condición: no podía quitarle la vida. El enemigo tenía un solo propósito: quebrantar la fe de Job y demostrar que su adoración a Dios dependía únicamente de sus bendiciones. La primera prueba no tardó en llegar. Job estaba tranquilo en su casa cuando un mensajero irrumpió con la peor de las noticias. Han venido los sabeos, han atacado y se han llevado los bueyes y los asnos. También mataron a los criados. Solo yo escapé para darte la noticia. Job 1:14-15. Mientras éste aún hablaba, llegó otro siervo corriendo.
Cayó fuego del cielo y consumió las ovejas y a los pastores. Solo yo escapé para contártelo. Job 1:16. No había terminado de hablar cuando un tercero entró con desesperación en los ojos. Los caldeos atacaron y se llevaron los camellos. También mataron a los criados. Solo yo escapé. Job 1:17. Pero la peor noticia aún estaba por venir. Otro mensajero llegó con el rostro desencajado. Tus hijos e hijas estaban comiendo en casa del hermano mayor cuando un gran viento del desierto golpeó la casa. Se derrumbó sobre ellos y murieron todos. Solo yo escapé para decírtelo. Job 1:18-19. En un solo instante, la vida de Job se desmoronó. Su riqueza desapareció, su ganado fue saqueado, sus criados asesinados y, lo más doloroso, sus hijos murieron en un mismo día. Ante semejante tragedia, cualquiera habría caído en desesperación. Cualquiera habría cuestionado a Dios, pero Job hizo algo que pocos podrían hacer en su lugar. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza y se postró en tierra y adoró. Job 1:20. Job no gritó contra Dios. No lo maldijo, en cambio, pronunció una de las frases más poderosas de toda la Escritura. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Vers 21. A pesar de haber perdido todo, Job adoró. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 122. La prueba aún no había terminado. Satanás no se rendiría tan fácilmente. Si no podía quitarle sus bienes, intentaría tocar su propio cuerpo. La pregunta es, ¿podría Job resistir el sufrimiento en su propia carne? ¿Es posible seguir confiando en Dios cuando el dolor toca nuestro propio cuerpo? Job había perdido todo. Su riqueza, sus criados, sus tierras y, lo más doloroso, a sus hijos. Pero no había maldecido a Dios, había adorado. Sin embargo, Satanás aún no había terminado con él. La prueba iba a volverse más intensa. La escena celestial se repitió. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aún retiene su integridad, aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Job 2:3. Satanás no se rindió. Insistió en que Job solo seguía siendo fiel porque aún conservaba su propia salud. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. Job 2:4-5. Dios permitió el ataque con una condición. Job no podía ser tocado en su vida. Y así la enfermedad llegó. Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job 2:2. Llagas cubrían su cuerpo. Su piel se llenó de heridas. Su carne se pudría ante sus ojos. El dolor era insoportable. Job, el hombre más rico de Oriente, ahora se sentaba sobre cenizas, rascándose con un tiesto roto. La enfermedad transformó la apariencia de Job hasta el punto de hacerlo irreconocible. Sus amigos y su propia esposa no podían creer lo que veían. Ella, incapaz de soportar el sufrimiento de su esposo, le dijo: «Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete». 2:9. Las palabras de su esposa fueron un golpe devastador. La mujer que compartía su vida, que había perdido a sus hijos junto con él, ahora le pedía que hiciera lo impensable, renunciar a Dios. Pero la respuesta de Job fue clara. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. Job se negó a maldecir a Dios. En todo esto no pecó Job con sus labios.
Job 2:10. Los días pasaron y el sufrimiento no cesó. Dios guardaba silencio. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron y lo vieron de lejos. No lo reconocieron. Cuando alzaron los ojos desde lejos, no lo conocieron. Y lloraron a gritos, y cada uno rasgó su manto, y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Job 2:12. Por 7 días y 7 noches se sentaron junto a él en silencio, pues su dolor era demasiado grande para ser expresado con palabras. Pero cuando Job finalmente habló, su lamento reveló la profundidad de su angustia. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Job 3:3. Job no maldijo a Dios, pero maldijo el día en que nació. La prueba estaba en su punto más alto. ¿Podría Job seguir firme en su fe? ¿Respondería Dios? ¿Qué haces cuando Dios guarda silencio? Job había resistido la pérdida de sus bienes, la muerte de sus hijos y una enfermedad que lo consumía. No había maldecido a Dios. Pero ahora, con su cuerpo cubierto de llagas, su esposa diciéndole que maldijera a Dios, y sus amigos mirándolo en silencio, Job comenzó a derrumbarse. Después de 7 días de completo silencio, Job finalmente habló. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Job 3:3. Job no maldijo a Dios, pero sí maldijo el día de su nacimiento. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no perecí al salir del vientre? Job 3:11. El dolor era insoportable, la angustia lo consumía, se sentía abandonado. ¿Dónde estaba Dios en su sufrimiento? Job tenía preguntas, muchas preguntas. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por qué vive? Job 3:23. Pero las respuestas no llegaban. Cuando los amigos de Job finalmente hablaron, en lugar de consolarlo, lo acusaron. Elifaz fue el primero en hablar. ¿Quién que siendo inocente ha perecido? ¿En dónde han sido destruidos los rectos? Job 4:7. Según Elifaz, Job debía haber pecado porque Dios no castigaría a un hombre justo. Bildad fue aún más duro. Si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Job 8:4. En otras palabras, tus hijos murieron porque se lo merecían. Zofar fue el más cruel de todos. Dios te da menos de lo que tu pecado merece. Job 11:6. Según sus amigos, Job no era tan justo como decía. Algo debía haber hecho para merecer este castigo, pero Job no aceptó sus acusaciones. Ciertamente yo hablaré con el Todopoderoso y quiero razonar con Dios. Job 13:3. Job clamó a Dios pidiendo que le respondiera. Oh, si mis palabras se escribiesen, si se imprimieran en un libro. A pesar de su sufrimiento, su fe seguía firme. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Shah 19:25. Pero Dios aún guardaba silencio. Job esperaba una respuesta, pero en lugar de una explicación, lo que recibió fue algo aún más poderoso. ¿Cómo respondería Dios a su clamor? ¿Qué harías si Dios finalmente te respondiera, pero en lugar de explicaciones te mostrara su gloria? Job había resistido todo. Perdió su riqueza, sus hijos, su salud y el apoyo de su esposa. Sus amigos lo acusaron, lo humillaron y le dijeron que Dios lo castigaba por sus pecados. Pero Job nunca maldijo a Dios. Clamó, preguntó, se lamentó y finalmente Dios habló. De repente, un viento poderoso irrumpió en la escena. Entonces Jehová respondió a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job 38, 1-2. Dios no le dio explicaciones, no le dijo por qué sufría. En cambio, le hizo preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia.
Job 38:4. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Job 38:8. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Job 38:12. Dios no le dio una respuesta, sino una revelación. Le mostró su poder, su soberanía, su majestad. Job, que había reclamado respuestas, ahora entendía la verdad más profunda. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Job no necesitaba respuestas, necesitaba ver a Dios, y cuando lo vio, todo su sufrimiento tuvo sentido. Entonces, algo asombroso ocurrió. Dios reprendió a los amigos de Job por haber hablado sin entendimiento y le dijo a Job que orara por ellos. Y Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42:10. Job recibió el doble de lo que tenía antes: 14,000 ovejas en lugar de 7,000, 6,000 camellos en lugar de 3,000, 1,000 yuntas de bueyes en lugar de 500, 1,000 asnas en lugar de 500. Y además, Dios le dio 7 hijos y 3 hijas más. Job vivió 140 años más y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y murió Job viejo y lleno de días. Job 42:17. Este no es solo un relato antiguo, es un mensaje eterno para cada uno de nosotros. Dios no nos debe explicaciones, nos da algo mejor: su presencia. En medio del sufrimiento, no siempre entenderemos por qué pasamos por pruebas, pero si vemos a Dios en medio de ellas, eso es suficiente. Cuando el enemigo ataca, mantente firme. Cuando Dios guarda silencio, sigue confiando. Cuando llegue la restauración, sabrás que todo valió la pena. Job perdió todo, pero ganó algo más grande: una fe inquebrantable. Déjanos en los comentarios qué enseñanza te deja esta historia, y si alguna vez has sentido la presencia de Dios en medio de una prueba. No olvides compartir este mensaje para que más personas conozcan la verdad de Dios.